Tusa. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe. De verdad que me da gusto poder establecer esta relación con ustedes, cumplirnos la cita que nos tenemos a esta hora todos los días para conversar, para dialogar en torno a la vida cotidiana, en torno a la vida diaria, en torno a lo que somos, en torno a lo que estamos haciendo, sin ninguna pretensión distinta, a reflexionar y a tratar de, curucuteando la vida, encontrarle sentido a lo que hacemos y encontrarle soluciones a muchas dificultades que tenemos. Soy de los que creo que la vida siempre tiene solución. Soy de los que creo que nunca hay una pared con la que nos estrellemos y que si nos estrellamos con la pared, alguna parte se fragmenta, alguna parte se rompe y por alguna parte pasamos. Soy de los que creo que los mares de las dificultades se abren y que uno pasa por el medio de ellos. Soy de los que creo que hay que estar atentos para descubrir posibilidades y con mucha confianza en sí mismo y mucha fuerza interior uno las puede lograr, uno las puede realizar, uno las puede materializar y claro, puede vivir la vida con felicidad, que es al fin y al cabo lo que uno quiere. Hoy en mis diálogos tengo conmigo a Guillermo Rodríguez Vidal. Guillermo, bienvenido, ¿cómo vas? Muy bien. Me gusta saludarte. Gracias. ¿En qué anda Guillermo por estos días? ¿A qué está dedicado? En general al periodismo. Sabes que ya que vamos a hablar de comunicación, el periodismo es el maestro por excelencia. De tal manera pues que ese tema lo podemos tocar muy a fondo en estos momentos. Te has dedicado al periodismo desde siempre, ¿no? Sí, desde el año 74, prácticamente cuando estaba estudiando. Cuando estabas estudiando. Porque comencé temprano. ¿Y te ha tocado cubrir experiencias importantes? Sí, claro. Acontecimientos importantes como periodista. Sí, claro que sí. Por ejemplo, me acuerdo yo del primer acontecimiento que cubrí fue la caída de Anastasio Somoza en Nicaragua en el 79. Ajá. Es más, en esa época, ahorita claro, fui con pasaporte por debajo de cuerda porque tenía 17 años. ¿Fuiste a cubrir ese evento? Sí, fuimos a cubrir ese evento, llegamos a Costa Rica y de ahí por carretera hasta Managua. ¿Qué fue lo más importante de esa experiencia como periodista y como un Nobel periodista, como un joven periodista? Sí, estábamos aprendiendo, estaba trabajando yo cuando hice en Diario del Caribe, llegamos a Managua y sí, la experiencia más radical de todo eso fue la cantidad de camiones con víctimas que pasaban por el Hotel Intercontinental a toda carrera hacia las fosas comunes. O sea, de alguna manera te encontraste con la muerte de frente y con el dolor de la gente. Inmediatamente también fue una experiencia porque a la vez de periodista pues era fotógrafo y me tocó pues hacer caso omiso de todo eso y cubrir el evento como debía hacerse inmediatamente. Es decir, fue un aprendizaje, por así decirlo, a las patadas. Contar la verdad ahí en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la victoria de unos y en medio de la derrota de otros. Sí, y ese encuentro así tan de frente con la realidad no te da tiempo de pensar. Si tú vas centrado ya en lo que vas a hacer, en tu trabajo, y solamente después que terminas es que comienzas a reflexionar. Por ejemplo, cuando la muerte del periodista, que esa fue una de las del periodista de Estados Unidos, que sí, esa fue una de las razones de la caída de Somoza, porque inmediatamente Carter suspendió todos los envíos de armas a Managua y ahí se acabó todo. Ahí prácticamente fue el fin de la guerra. Claro, pero también te tocó otra guerra más. Aquí tengo que... ¿Ah? Sí, me han tocado varios conflictos en El Salvador, también en Centroamérica. Sí, ha sido una serie desde el año 74 hasta ahora, ha sido pues mi campo de acción en este caso y también en la parte de ciencia, tecnología, vuelos espaciales, investigaciones, todo eso. ¿Cómo ves el periodismo hoy? Cuando analizas, bueno, alguien que comienza tan rápido en el año 74, con 17 años, que ha trasegado tanto por distintas vicisitudes y situaciones de la historia humana latinoamericana, de la historia que nos ha tocado construir. ¿Cómo ves el periodismo? ¿Cuál ha sido como la evolución que le descubres? La evolución del periodismo ha estado hoy en día en su punto, por así decirlo, culminante. Con todo esto de los avances tecnológicos, con toda esta serie de comunicaciones, comparo yo a veces esa época del año 79 de Nicaragua con lo que ahora uno hace en cualquier parte del mundo
y las diferencias son abismales. Uno se pone a decir, ¿qué haría uno en esa época con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día? Pero allá vamos, a veces esa tal cantidad de información no significa que la gente esté informada, por una razón sencilla, porque a veces la retroalimentación no se da por la gran cantidad de información que tiene la persona. Yo ahora estoy charlando contigo, de pronto puedo estar charlando con 2 o 3 personas más. En un momento dado ya son 10 personas las que me están hablando y ya yo no puedo mantener esa relación, esa conversación de 2 vías con el resto de personas. Así pasa a nivel hoy en día de los medios de comunicación. Es tanta la información que recibe la persona que muchas veces la persona se satura y no puede procesar debidamente una información que en un momento dado le interesa. Con respeto te digo, ¿son los periodistas una especie en vía de extinción? Porque es que hoy me encuentro con que cualquiera es periodista. Hoy me encuentro con que cualquiera que tenga una camarita de esas que tienen los celulares y cualquiera que tenga una videograbadora de esas que tienen los celulares, bueno, te puede transmitir de cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué es lo que va de alguna manera a salvaguardar la existencia del periodismo como tal? El profesionalismo. El profesionalismo como tal, sí, lo que tú has dicho es cierto. Cualquiera coge una cámara y la cámara tiene funcionalidades para enviarte eso directamente a la red y inmediatamente te la sacan en un noticiero. Aquí a nivel de la costa pues no lo vemos mucho, pero sí en otros países sí. Eso lo podemos ver, eso es el plan de cada día. Entonces el profesionalismo, por eso el periodismo nunca se va a acabar. Una información, tú cualquiera la ves en internet inmediatamente, en Twitter la recibes enseguida y cualquiera puede subir esa información allá, pero ¿quién la procesa? Se necesita una persona capacitada, como es el periodista, para que pueda procesar esa información en un momento dado, enfocarla. Está el caso, por ejemplo, voy al caso de los médicos. Tú tienes un síntoma, cualquier cosa, y tú lo consultas en internet. Y ahí de pronto tú te puedes dar cuenta una gran cantidad de información. Pero tú no eres médico. O sea, tú tienes que consultar para el médico para ver si todo eso que está diciendo así te abarca a ti, qué es lo que te corresponde a ti, si es qué es lo que tienes. Porque tú mismo no puedes llegar y automedicarte por esa información que ves así. Con la información pasa eso. Todo el mundo puede subir información, pero no todo el mundo puede subir la información claramente como debe ser. Hay que procesarla. Pero eso está bien. Tenemos nosotros como periodistas que educar también a las otras personas para que sepan cómo procesar esa información, para que no se traguen todo, para que lo procesen y debidamente saquen las conclusiones de vida y cojan lo que es adecuado para ellos o lo que les sirva. A veces me voy dando cuenta que casi el discurso periodístico va siendo desplazado por el discurso publicitario. A veces tengo la impresión de que lo que los periódicos quieren es vender una publicidad y como pretexto nos cuentan la realidad. Es decir, tengo la sensación de que la intención inicial de los medios no es la de informar, no es la de formar, sino es la de vender. Es decir, eso es una impresión personal, puedo estar equivocado, ¿no? Y entonces veo que termina casi que el periodismo como desplazado o termina arrinconado. Sí, la percepción es exacta y es correcta. Es más, tienes una sección en un noticiero, cualquiera que este sea, y primero te la tienen que patrocinar. Y la sección esa es del padre del dinero por cortesía de la empresa X. En otros países avanzados que tienen en comunicación, en televisión, radio, en todos los medios, muchos años que nos llevan por delante, eso no sucede. Hay unas secciones de propaganda que bien tienen sus pautas publicitarias en determinados tiempos, pero durante el proceso de la información, ese proceso va libre de propaganda. Y peor aún aquí en Colombia, en muchos medios es el mismo periodista el que se tiene que conseguir la publicidad, el patrocinio. Termina siendo un vendedor. Y termina siendo un vendedor y lo peor aún, termina siendo un publicista de la persona que les vende esa publicidad. Peor si esa publicidad es publicidad estatal, porque se pierde independencia y te coarta la libertad de en un momento dado criticar. Eso no se ve en muchos otros países, sobre todo en los países avanzados.
Mira, por ejemplo, que yo que tengo 1.200.000 y algo Seguidores. de seguidores en el Twitter, 2 o 3 empresas me han dicho que me pagan por decir alguna publicidad, ¿verdad? Y a mí particularmente me parece como hasta un irrespeto. Yo el otro día iba hasta dando la piedra casi, porque yo le decía, no, pero es que el Twitter digo lo que yo quiero. Es decir, nadie me tiene que decir a mí. Ahí es más, cuando alguien no está de acuerdo con lo que yo digo, normalmente, sin ser grosero, le digo, mire, el Twitter es mío y si usted no quiere que yo leerme eso, pues tranquilo, puede no seguirme. No te sigue y hasta te bloquea si no quiere ver nada y listo. Sí, exacto. Es que allá a eso era lo que me refería cuando hablaba de que hoy día cualquiera puede ser periodista, entre comillas. Cualquiera puede mandar una información, cualquiera puede ponerlo en Twitter y eso lo lee la cantidad de gente que quiera. Ahora, el público te selecciona. Si tú estás generando un tipo de noticia, un tipo de información interesante, en el caso del Twitter, por ejemplo, cada vez más te va siguiendo más personas. Si tú no subes nada interesante, pues, tú ves que hasta los seguidores se te van, no te siguen. El mismo público, en cierta medida, aunque no está del todo educado, en cierta medida el público escoge y el público selecciona. Ahora, hay una relación ahí de los medios muy complicada, porque hay una relación entre los medios de comunicación, los mass media, y los medios de los empresarios. Normalmente son los grupos económicos los dueños de los medios. Sí. O los grupos políticos, los dueños de los medios. Hay una delgada línea y una línea ética también que medio la cruzan y medio no la cruzan a veces. Es decir, eso no hay una línea definida que diga en qué momento falto yo a la ética profesional o en qué momento me meto yo a hacer publicidad y no a hacer información. Y a veces te lo imponen. A veces el dueño de los medios te lo impone. No es fácil. No es fácil definitivamente. Hacer periodismo aquí en Colombia no es fácil. Sí, porque algunos dicen, no, yo estoy comprometido con la verdad. Pero bueno. ¿Hasta qué punto esa verdad afecta al medio en donde tú estás trabajando? Sí, se conoce de casos por estos días de editores a los que los han cancelado, los han sacado, les ha tocado irse para otras ciudades. Exactamente. Bueno, he oído cosas. Yo escucho mucho Radio Bemba, tú comprenderás No, que vivo en Barranquilla. Exactamente. Y escucho Radio Bemba y Radio Bemba ha dado noticias de ese tipo, ¿verdad? Ha dicho que, es más, que han censurado algunas columnas y que han tenido que aparecer en otros medios virtuales. Así es. Bueno, particularmente eso sucede. Yo tengo una columna de crítica fuerte en el diario La Libertad y pues el diario a mí me ha abierto las puertas. Sí, yo hasta ahora de los temas que he tocado, y he tocado temas delicados, nunca me han dicho no escribas esto, nunca me han dicho no escribas lo otro. Otros medios sí ha ocurrido, no conmigo, pero sí, como dices tú, Radio Bemba, Barranquilla. Va diciendo cosas. Va diciendo cosas y generalmente son ciertas. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué a mayor información, casi que menor comunicación? O te voy a decir algo peor. A mayor contacto, porque se ha establecido un contacto. Sí, es decir, estamos en contacto. Vivimos constantemente en contacto. De hecho, el esfuerzo de los Star Fund y el esfuerzo de eso es que estemos en línea, es que estemos en contacto. Pero yo lo que me encuentro es que a más contacto, menos comunicación. En el sentido profundo de la palabra comunicación. En el sentido de compartir sentido. En el sentido de un encuentro existencial. En el sentido de algo que dice algo a alguien, como diría Aristóteles. Sí, ¿qué pasó? Observa esto. Entras tú a cualquier sitio público, una plaza de comida, un restaurante, un bar, y observas a 5 personas que están en una mesa y todas están con su smartphone comunicándose con otras personas que no son esas que están allí sobre la mesa. A eso me refería yo cuando el cúmulo de información es mayor, llega el momento en que la persona como tal no puede procesar esa información y el contacto ese que tú hablas se pierde. Se pierde porque no puedo responder, no tengo capacidad física ni mental para responder ante tanta lluvia de información. Hay que buscar una forma, un método de nosotros filtrar esa información para poder responderle a cada
oyente, a cada hablante, a cada interlocutor, porque de hecho la comunicación completa se da si hay Ida y vuelta. retroalimentación, porque si no es un monólogo. De hecho, yo una de las cosas que he creído cuando he trabajado en el tema de la teoría de la comunicación, cuando he estado en la cátedra, una de las cosas que he creído es que el esquema que se ha usado para explicar el hecho humano de la comunicación no es humano y no expresa realmente lo que pasa en la comunicación. Me refiero a aquel de emisor, raya, receptor. Yo siempre he dicho que eso, además, es un modelo, un paradigma completamente de ingeniería. Es decir, de hecho son ingenieros, Shannon y Weber, los que lo generan son ingenieros, ¿verdad? Pero no creo que eso pase con el género humano, porque es que en el género humano no hay comunicación cuando el mensaje del emisor llega hasta donde el receptor. Es de doble vía, tiene que ser de doble vía. Y hay una cosa, ahora que tú te refieres a la cátedra, cuando yo sigo este principio, que uno debe enseñar, pero también debe enseñar a dudar de lo que uno enseña. Ah, sí, claro, obvio. Porque es decir, el pensamiento es cambiante, el ser humano es cambiante. De ahí que el ser humano haya avanzado todo lo que ha avanzado por eso, por las dudas de los paradigmas, eso que tú hablas. Eso que tú dices es muy cierto. Ese paradigma es una cuestión de ingeniería. Claro, de una señal que sale de aquí, que llega a aquel punto estática, sin ruido, pero los humanos no es así. El ser humano no es así. El hecho comunicativo es más riesgoso, más conflictivo, más complicado. Pasan por muchos claros oscuros. Sí, no es una cuestión blanco y negro. No es blanco y negro. No, es gris con todos los matices que tú quieras de gris. No olvides que Paul Ricoeur decía que comunicarse es un milagro. De hecho, el gran milagro es la comunicación. De hecho, sí, porque muchas veces uno habla para comunicarse y no recibe la retroalimentación. Y eso es uno de los avances nuevos que tú me preguntaste al principio de la comunicación. Hoy en día hay la posibilidad de que tú, aún en la prensa, no tengas eso que tú tenías antes, que tú escribías y tú no sabías quién leía. Hoy tú puedes perfectamente al final del artículo poner tu Twitter, poner tu correo electrónico y la gente puede opinar lo que tú escribiste. Algunas veces me da un susto. Antes eso lo podía hacer solo en radio. Antes solo tenía en radio. Sí. Te quiero contar que esos foros son terribles, ¿oíste? Sí, yo lamento lo que se respira en esos foros. Sí, porque hay odio. Porque a mí me encanta la argumentación, es decir, a mí me encanta que yo te pueda decir a ti, creo que no estoy de acuerdo con lo que dices. Perfecto. Y que pueda exponerte dos ideas y tú me expongas una, pero lo que yo siento ahí es odio, es ganas de eliminarte. Hay de todo. Hay de todo, como en la humanidad hay de todo. Y eso es hoy en día un sistema abierto, accesible a todo el mundo y entra a toda clase de personas. Ok, me están haciendo señas que estamos conversando muy rico, pero que tenemos que ir al corte comerciales. Perfecto. A propósito de lo que hablábamos. Ya regreso. Tú sabes. Tú sabes. Saludos especial a todos los que a esta hora me escriben, me dicen alguna cosa a albertojose@hotmail.com a partir de lo que estoy conversando con Guillermo Rodríguez. Guillermo, ¿qué hacemos entonces para comunicarnos bien? Para poder romper, ¿qué te digo? Esas barreras que los mismos medios, comillas, o los mismos aparatos de comunicación nos ocasionan. Seguir avanzando y seguir educando en el uso de esos aparatos, el uso correcto de esos aparatos. Enseñar, como yo decía, enseñar a enseñar y enseñar a usarlos debidamente. Ahondemos en eso. ¿Qué dices cuando dices eso? En eso hay un poco también de educación y de cultura. Ajá. El ejemplo que yo me refería a las 5 personas en un restaurante y cada una de ellas hablando con otras personas por su BlackBerry o por su smartphone, lo que fuera. Ese es un ejemplo no solamente de los efectos de los medios de comunicación, sino también de la falta de cultura de las mismas personas. Y eso es una cuestión que no es moderna, sino que viene de la educación que se debe dar desde la casa y que debe seguir en el colegio pasando por la universidad. Mira tú esto, la cátedra de ética, de ética profesional en las universidades y la filosofía
en los colegios prácticamente se ha reducido a nada o se ha perdido. Y si se da como un relleno. Todo eso va influyendo en el comportamiento de las personas. Entonces la solución es de base, de fondo. ¿Ya? A eso me refiero, cuando digo enseñar a enseñar. Claro. Oiga, definitivamente uno de los problemas que vamos teniendo es también la falta de criticidad, la falta de poder asumir críticamente la información que recibimos. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, yo creo que falta educación, porque yo creo que el sentido crítico se educa desde la casa. Sí, necesitamos personas, interlocutores, perceptores, capaces de poner en duda, capaces de sospechar de lo que se está diciendo. Sí, a lo que me refería cuando hablábamos de que uno enseña y también debe enseñar a dudar de lo que se enseña. ¿Correcto? ¿Ya? Que eso es lo que ha generado el avance de la humanidad en todos los campos, no de comunicación solamente, sino en todos los campos del saber humano. Esa duda, el por qué esto es así, por qué tiene que ser así. No, vamos a ver si es de otra forma. Que eso está dicho así desde la época de los griegos, no, pero pueden haber estado equivocados. ¿Cuánto tiempo no estuvo la Tierra en el centro del universo? ¿Y qué pasó cuando se descubrió que no era así? ¿O cuánto tiempo creímos que el átomo no tenía partes? Exactamente. De hecho, la palabra átomo significaba eso. Exacto, una indivisibilidad. Y miren hasta ahora hasta dónde han llegado, hasta tratar de llegar a lo que se llama erróneamente la partícula de Dios, que es todavía una cuestión tan inconmensurablemente pequeña que nadie se la imagina. Hasta allá hemos llegado por eso precisamente, porque aprendimos a dudar de lo que nos enseñaban. La gente pone muy en duda los valores de los jóvenes. Es decir, si tú hablas con personas mayores, las personas mayores dicen, no, es que los valores se perdieron, los jóvenes van por un mal camino, refiriéndose a todos estos cambios que tenemos. Cambios que en algunos casos ya no pueden echar atrás. Y una de las cosas con las que uno se encuentra es con que los medios y las tecnologías han incidido de manera muy fuerte en estos cambios. Sí, han incidido en estos cambios, pero también hace falta algo. Hoy en día a la educación le hace falta disciplina. Al estudiante le hace falta disciplinarlo. Con el cuento ese de la libertad se ha perdido la disciplina. Si al estudiante no se le puede disciplinar porque erróneamente se dice que se le coarta la libertad. Sí, hay un concepto medio errado en ese aspecto. Habría que discutir qué es libertad. Exacto. Estoy seguro con eso. Sí, evidentemente. ¿Hasta dónde esa libertad, entre comillas, puede llegar? Generalmente se dice que la libertad tuya llega hasta donde llega la libertad del otro, que no te puedes meter ahí. O sea, hace falta una disciplina. Desde la casa, la universidad, el colegio y la universidad. Ese sería el criterio. Dicho sea de paso, esas tres instituciones no están unidas. El puente se rompió por algún lado. Sí. Eso antes era muy monolítico, pero hoy en día no. No, hoy en día la universidad marcha por su lado, el colegio marcha por su lado y la casa marcha por su lado. Antes no. Y los medios marchan por su lado y todo lo que todo quieras. El mundo va por su lado y ahí es donde radica toda esa serie de situaciones que tú me has planteado. Ok. Segundo corte. Ya regreso. Tú sabes. Tú sabes. Para que usted se dé cuenta que esto fue rápido. Que usted y yo hablamos bastante. Sí, podríamos tirarnos el programa de 1 hora. Sin duda. Ya se nos vino el tiempo, ¿sabes? ¿Qué le crees tú que le podemos decir a nuestros amigos televidentes que siempre esperan también como una palabra que los oriente frente al tema de la comunicación? Bueno, una palabra que podríamos escoger para orientar a los oyentes es paciencia. Paciencia y educación. Más educación. Esas son las dos palabras que yo escogería, por así decirlo, para hacer un resumen de todo esto que hemos hablado. Claro. Educación que supone
un ejercicio de aprendizaje, de sospecha, de meterse en nuevos conocimientos, de diálogos, de encuentros, de desencuentros, O de cambios. de desaprendizajes. Exacto, cambios para bien. Porque así como hay cambios para mal, sí tenemos que hacer cambios para bien. Si lo que hemos hecho no lo estamos haciendo bien, podemos dar un giro y orientarnos. Paciencia, porque los ritmos no son los que queremos, ¿verdad? Exacto, y paciencia por eso, sí, porque uno en un momento dado quiere cambiar Ya. enseguida, inmediatamente, y no se puede. No, es ahora. Es un proceso gradual, así como ha sido un proceso gradual todo ese desenfreno y todo ese desorden y la publicidad antes que la noticia y todas esas cosas. Así también el cambio hacia lo contrario, o sea, lo que debe ser, también debe ser gradual, también hay que tener paciencia en ese aspecto. Guillermo, muchas gracias por venir, ¿ah? Y muchas gracias por conversar conmigo de estos temas. ¿No? Gracias a ti por invitarme. Y te deseo todo lo bueno. Igualmente. Muy bien. Y a ustedes gracias por estar conmigo ahí en Telecaribe. Seguimos conversando. Me pueden escribir a palbertojose@hotmail.com o hablamos en el Twitter @peliner. Tú sabes.